historia que cuenta que Estados Unidos fue el primero en dar el gran salto para la humanidad. ¿Has imaginado que en la Luna podría haber restos de personas que intentaron conquistarla sin éxito? A continuación, el programa lunar soviético, que se trabajó en silencio, en secreto, por muchos años, dentro de la incansable lucha por ganar la carrera espacial. Un archivo secreto ruso. Difícil de creer. Todavía hay muchas cosas que desconocemos del programa espacial soviético y quizás jamás llegaremos a saber con exactitud porque habrían ocultado durante tanto tiempo su fracasado intento por llegar a la Luna. Lo cierto es que la NASA les ganaría este gran salto a la humanidad. Y por entonces, en los años 50, la competencia entre Rusia y Estados Unidos ya había comenzado. Bajo el mandato del presidente Khrushchev de la URSS se daría luz verde a la creación de 2 programas lunares tripulados. El LK-1 de Vladimir Chelomey y el N-1L3 del ingeniero Sergei Korolev. El primero llevaría a un cosmonauta alrededor de la Luna y el ambicioso N-1L3 sería la auténtica respuesta soviética al Apolo 11 de los norteamericanos. El N-1 fue el cohete más potente jamás construido por el hombre. Sin embargo, los 4 lanzamientos de este terminaron en fracaso, pero sería un secreto que sigilosamente guardarían los soviéticos. El programa sería cancelado ante el éxito de Estados Unidos y por muchos años nadie, absolutamente nadie, sabría de su existencia hasta finales de los años 80. Hay quienes aseguran que el cohete N-1 recibiría el sobrenombre de Lenin. La leyenda cuenta que el ingeniero Korolev, a cargo de la oficina de diseño, se habría peleado con Valentín Glushko, encargado del diseño de los motores de las primeras etapas de todos los cohetes y misiles soviéticos. Mientras, Korolev defendía el uso de combustibles criogénicos para el N-1 por considerarlos más eficientes. Glushko prefería los tóxicos y también peligrosos combustibles hipergólicos. Esta diferencia haría que se separaran y Korolev tendría que recurrir a Nikolai Kuznetsov, un diseñador de motores para aviones sin ninguna experiencia en cohetes, por lo que solo pudo fabricar un motor poco potente. Cabe mencionar que Sergei Korolev era tan importante que mantendría su identidad en secreto hasta sus últimos días. Se le conocía simplemente como el diseñador jefe. Otra de las teorías es que con dificultad, en los años 60, los rusos habían podido replicar los motores F-1 del lanzador norteamericano Saturn, una joya de la astronáutica. Pero la teoría de mayor fuerza es la que asegura que la falta de estrategia y dirección llevó a la ruina al esfuerzo lunar soviético, que traería como consecuencia la pérdida de interés por destinar recursos a ello. La URSS se habría gastado cerca de $7.400 millones en su programa lunar, mientras que la NASA alcanzaría los $22.000 millones. Una diferencia abismal. Para 1965, la URSS había creado el Ministerio de Maquinaria General, un nombre que solo pretendía ocultar que en realidad se enfocaba en temas del espacio. El 14 de enero de 1966 murió el ingeniero Korolev y el 27 de marzo de 1968 Yuri Gagarin, emblema del dominio soviético del espacio. La leyenda cuenta que Gagarin habría decidido enterrar en la Luna los restos de Korolev. Tomaría las cenizas luego de la cremación y las colocaría en una cápsula especial que planeaba llevar a la Luna en 1968, el año en que murió, desconociendo que esto tampoco sería posible, pues la URSS abandonaría la planeada misión tras varios intentos fallidos. El N-1, cohete que usaría para su aventura lunar, explotó y dejó inutilizada la base de lanzamiento. La Unión Soviética estaba fuera y los estadounidenses aprovecharían la ventaja para conseguir lo que parecía imposible. El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 llegó a la Luna. Pero los soviéticos tenían una nueva meta que resucitaría su programa espacial. Buscarían la forma de establecer vida humana en el espacio. El 19 de abril de 1971 lanzaron a órbita al Salyut I, la primera estación espacial temporal de la historia.
La ocuparon 3 cosmonautas durante 3 semanas. A esta le seguirían misiones y estadías cada vez más prolongadas. Más tarde, en 1986, los soviéticos colocarían en la órbita terrestre la primera estación permanente, la Mir, visitada por cosmonautas por periodos de 1 año, convirtiéndose en expertos en la vida en el espacio. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, la Mir se disolvió y el programa espacial quedó en manos de Rusia. Por primera vez, ante la amenaza de que la falta de fondos anulara su existencia, los rusos y los estadounidenses se unieron en la exploración del universo. Si bien es cierto que la URSS perdió la carrera por llegar a la Luna, un sinfín de teorías de la conspiración sugieren que los soviéticos fueron los primeros en pisar no solo la Luna, también Marte y Venus, pero que estos proyectos no fueron revelados, ya que se trataron de misiones sin un plan de regreso, y los restos de los cosmonautas enviados aún permanecen en algún sitio de nuestro sistema solar. Difícil de creer. ¿Qué harías si tu país se ve amenazado por una guerra que podría acabar con el planeta entero? ¿Saldrías del país si el presidente anunciara que está preparado para una tercera guerra mundial? ¿O te quedarías? Si tuvieras la decisión de enfrentar al enemigo o hacer un pacto de paz, ¿cuál sería tu posición? De la llamada crisis de los misiles que puso al mundo al borde de un enfrentamiento nuclear y está en los archivos secretos de Rusia. Difícil de creer. En octubre de 1962, el presidente John F. Kennedy lanzaba un mensaje a través de la radio y la televisión, alertando a su país de que el enemigo comunista les apuntaba desde la cercana Cuba, con varios misiles nucleares. Horas después, el periódico New York Times publicaba una frase estremecedora. Kennedy, listo para la confrontación con los soviéticos. El mundo se encontraba frente a frente con lo que pudo ser la Tercera Guerra Mundial. Y es que Cuba, sometida al régimen comunista, se había convertido en un aliado de la causa soviética. Cuba de Fidel Castro se transformó en una base estratégica que habrían descubierto los norteamericanos con su avión espía U-2. El 14 de octubre de 1962, fotografió lo que podían ser bases de lanzamientos de proyectiles rusos tipo SAM, comenzando así una de las peores crisis de la historia. El presidente de la URSS, Nikita Khrushchev, no cumplía su promesa de no intervenir en la política de Estados Unidos. Por el contrario, las fotografías tomadas por el U-2 revelaban que los misiles asentados en Cuba tenían carácter ofensivo y podían alcanzar un blanco situado a 1.100 millas náuticas. Meses antes de la labor de espionaje del U-2, el ruso Oleg Penkovsky, coronel de inteligencia militar soviético, había advertido a Kennedy, mostrando planos y descripciones de que Khrushchev podría iniciar una guerra nuclear. Penkovsky sería más tarde arrestado por la KGB y al año siguiente sería asesinado, juzgado y condenado por espionaje. Dentro de la Casa Blanca hubo incontables reuniones, ejecutando un plan que iba desde no actuar hasta iniciar un ataque aéreo o arriesgarse incluso a una invasión. Pero el presidente de los Estados Unidos tomaría la decisión de aplicar una cuarentena a todos los buques de cualquier nacionalidad que se dirigieran a Cuba y reforzó la vigilancia militar en la isla. Sin embargo, el temor persistía. Nadie sabía qué pasaría si los soviéticos trataban de violar el bloqueo. Finalmente, el 26 de octubre, ambos países pactaron una solución diplomática. Khrushchev prometió desmantelar los misiles de Cuba si Estados Unidos se comprometía a no invadir la isla y a no apoyar invasiones de terceros. No obstante, mientras se analizaba la propuesta, un avión U-2 fue derribado en territorio cubano por los soviéticos. Y la respuesta a ello debe tratarse del momento clave de la crisis, de haber actuado Kennedy con una represalia. Pero no lo hizo. El 19 de octubre de 1962, Nikita Khrushchev aceptó las condiciones que el presidente de Estados Unidos le había planteado.
Los cohetes fueron retirados de Cuba, lo que significaba que el enfrentamiento había terminado. 56 años después, hay quienes se preguntan si en la actualidad se sabría superar con éxito una crisis de esta magnitud. Difícil de creer. ¿Qué tal? Yo soy Liz Lombo y quiero hablarles de las heridas emocionales. A simple vista podemos aparentar la perfección, pero todo lo que tenemos aquí adentro nos puede afectar el resto de nuestra vida. Déjenme decirles que existen 5 heridas emocionales: la herida de la traición, la herida de la humillación, la herida de la injusticia, la herida del miedo y la herida del abandono. Todos tenemos la posibilidad de cerrar esas heridas a través del amor y del perdón. Hay que sanar lo que tenemos aquí adentro para poder estar bien por fuera. Les mando un beso y vive sin drogas. La primera llamada de larga distancia nacional gratis de los González. Juan por primera vez cambia de compañía telefónica en 24 horas y conserva su número. Nuevas estaciones de radio AM y FM y más canales de televisión digital. Hoy más mexicanos estamos conectados. Jessica paga menos por su plan celular. Tenemos más servicios y mejores precios. Conoce e infórmate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI. Gracias a los que trabajan por el campo en el país, México se ha transformado. Hoy México es potencia agroalimentaria en el mundo. Por primera vez en 20 años, exportamos más alimentos de los que importamos. Somos el primer país exportador de aguacate, jitomate, chile verde, limón, pepino, cerveza y tequila. Abrimos nuevos mercados en países como China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Esta semana te vamos a dejar picado con nuestra programación de miedo, películas, series. ¡Te encontré! Especiales. Él es el cuidador del panteón. ¡Atrás, Satanás! ¡Atrás! Solo por Más, el 7.2 de tu TV abierta. Un pelo pesado nunca me va a parar. Nueva línea micelar de Pantene. Su fórmula provitaminas con agua micelar purifica las raíces e hidrata hasta las puntas. Para un pelo súper ligero y lleno de movimiento hasta el final del día. Nueva línea micelar de Pantene. ¿Te atreverías a explorar el lado oculto de la luna, que no es perceptible desde la Tierra? ¿Lo harías? ¿Viajarías a la luna aunque supieras que la forma de vida como la conocemos no es posible? ¿Creerías que todo lo que se ha revelado sobre la luna ha sido parte de un engaño a la humanidad? A continuación, las fotografías que pusieron una vez más a los soviéticos a la cabeza en la exploración de lo desconocido. La cara oculta de la luna está en los archivos secretos de Rusia. Difícil de creer. Hasta el 7 de octubre del año 1959, nadie conocía la cara oculta de la luna. El hemisferio que no se observa desde la Tierra debido a la rotación sincrónica. Explico. Es decir, que la luna tarda en rotar sobre sí misma lo mismo que su movimiento de traslación alrededor de nuestro planeta. A quienes le llaman, por eso, el lado oscuro. Un título erróneo, pues no existe espacio en la luna que no reciba la luz solar. Fueron los rusos, antes de que Estados Unidos colocara a un hombre sobre la superficie lunar, quienes llevarían a cabo una misión para tomar las primeras fotografías. Para esto, equiparon la nave espacial Luna 3 con lentes duales en una cámara de 35 milímetros, otra de 200 milímetros y una más de 500, que durante 40 minutos tomaron 29 imágenes
a 66.700 kilómetros de distancia. La secuencia de las fotografías era accionada automáticamente cuando Luna 3 detectaba la luz del Sol en la posición más lejana. En las fotos se pueden apreciar un terreno montañoso, muy distinto al que se observaba desde el lado visible, y dos mares, que recibieron el nombre de Mare Moscoviense, Mar de Moscú, y Mare Desideri, que significa Mar de Sueños. El último contacto con Luna 3 fue el 22 de octubre de 1959, y su destino final se desconoce. Se piensa que pudo haberse quemado en la atmósfera terrestre en abril de 1960, o haber sobrevivido en la órbita hasta 1962. Años después, en julio de 1965, otra sonda soviética, la Son 3, capturó nuevas y mejores imágenes de la Luna, pues en ellas se observa la larga cadena de cráteres que recorre el lado oscuro de su superficie. El 21 de diciembre de 1968, los tripulantes de la nave Apolo 8 pudieron observar lo anterior con sus propios ojos. Si bien los rusos fueron los primeros en fotografiar la cara oculta de la Luna, en agosto de 2015, NASA revelaría nuevas fotografías en las que se puede admirar esta faz con una claridad nunca antes lograda. Difícil de creer. ¿Creerías que en algún sitio existen animales de más de 5 metros de altura que se pensaba habían desaparecido? ¿Apoyarías la clonación de especies que se extinguieron hace miles de años? ¿Qué harías si la supervivencia de una especie animal frenara los planes de desarrollo? ¿Acabarías con ella o tratarías de salvarla? A continuación, testimonios que aseguran que el mamut ha sido visto en Siberia. Y esto pertenece a los archivos secretos de Rusia. Difíciles de creer. Los mamuts lanudos fueron uno de los grandes herbívoros en América del Norte, Siberia y Beringia. Sin embargo, hace aproximadamente 3.700 años, gracias a los cambios climáticos y la presión de los cazadores humanos, la especie habría desaparecido por completo de la faz de la Tierra. O al menos, eso se creía. Pues en 2012 habrían salido nuevas evidencias de que es posible que esta emblemática especie aún permanezca en zonas olvidadas de Siberia. El periódico inglés The Sun habría dado a conocer la grabación de un ingeniero que se encontraba en Siberia haciendo prospecciones para la construcción de una carretera. En él se observa a un mamut lanudo de gran tamaño, cubierto por un pelaje rojizo con trompa y colmillos, atravesando un río caudaloso. Un animal muy similar al de los mamuts prehistóricos. Los fósiles se conocen por las excavaciones paleontológicas de Siberia. Apoyando esta teoría, se sabe que en 1922 miembros de una tribu siberiana habían afirmado ante expedicionarios rusos que no solo conocían al mamut, sino que solían cazarlo con frecuencia. Repito, estoy hablando de 1922. Además, darían una descripción detallada y acertada de estos animales que llegaban a medir hasta 5 metros de altura. Cabe aclarar que se trata de una tribu alejada de la civilización, al norte de Siberia. Los especialistas aseguran que de confirmarse que el extinto mamut lanudo vive en esta zona, las autoridades rusas lo ocultarían porque podrían verse amenazados sus planes de explotación de la región, pues se visualiza una posible despensa agrícola y fuente de materias primas. Pero, para el mundo, sería uno de los mayores descubrimientos de todos los tiempos. Difícil de creer. Las estrellas también ocultan secretos. Conocería el infierno agobiado por una doble vida dentro de un matrimonio que sostuvo hasta el final de sus días. El oscuro paseo de la fama. Los viernes a las 10:30 por A+, el 7.2 de tu TV abierta, el canal de tu ciudad. No se vayan a enterar de que yo...
y el espanto. Este mes por A+. Acompáñanos por el 7.2 de tu TV abierta. ¿Hay algo que estés intentando decirnos? Algunas personas experimentan el terror. Muerte. En su propia casa. Sabía que tenía que salir de esa casa. Mi casa embrujada, este sábado a las 6 por A+, el 7.2 de tu tele abierta, el canal de tu ciudad. Estoy embarazada. 2 semanas. ¿Y ya fuiste al médico? Aún no, pero hice la prueba con Clear Blue. Clear Blue es tan precisa que no solo te dice si estás embarazada, también te dice cuántas semanas tienes. Clear Blue Digital, el único que te dice cuántas semanas de embarazo tienes. ¿Estás intentando tener un bebé? Clear Blue te dice tus 2 mejores días para quedar embarazada. ¿Confiarías tu familia a un hombre que dice tener poderes sobrenaturales? ¿Visitarías en un museo el pene de un personaje que pasó a la historia? Si pensaras que tu vida está en peligro, ¿aceptarías tomar una bebida que te ofrece tu enemigo? A continuación, un personaje que logró llegar a las más altas esferas de la aristocracia tendría un trágico final. Rasputín pertenece a los archivos secretos de Rusia. Y es difícil de creer. En 1905, Grigori Yefimovich Rasputín ya era reconocido por su fama como sanador en toda Rusia, por lo que sería llamado al palacio del zar Nicolás II para cortar las hemorragias que sufría su hijo, nacido hemofílico. No se sabe a ciencia cierta cuál era su método. Hay quienes dicen que utilizaba la hipnosis, pero las condiciones de salud de Alexei Romanov mejoraron. Con esto, Rasputín también se ganaría el aprecio de la madre del niño, la zarina Alejandra, puerta de entrada a la aristocracia rusa. El zar solía consultar con Rasputín todas sus decisiones, y se sabe que el monje loco, como se le conocía, tenía además una increíble habilidad para seducir a mujeres y a hombres. Se habla de su vida promiscua. Se dice que era incapaz de contener sus impulsos y que llegaría, lamentablemente, a violar a la niñera de los vástagos imperiales. Pero sus días estaban contados. La noche del 29 de diciembre de 1916, Rasputín acudió al palacio del príncipe Félix Yusupov y este le ofreció té y pastas que contenían cianuro, pero no lograrían envenenarlo. No. Misteriosamente, Rasputín continuó vivo pese a haber ingerido grandes cantidades. Entonces, el príncipe le dispararía varias veces por la espalda, dándole por muerto. No obstante, Rasputín seguía vivo. Fue hasta que otro de los conspiradores ahí presentes, el gran duque Vladimir Borisevich, disparó una vez más. El monje loco moriría. Su cadáver sería arrojado al río Neva, donde fue hallado días después. En pocos meses, tal como habría predicho alguna vez Rasputín, la revolución rusa acabaría con el régimen de los zares. Aunque la autopsia de Rasputín desapareció tras la revolución, su autor, el doctor Kosorotov, aseguró que tenía una herida en el centro de su frente, causada por un revólver Webley calibre 455, usado únicamente por el servicio secreto británico. Tras la revolución bolchevique, su cuerpo fue desenterrado, descuartizado y quemado en el bosque de Pargolov. Así terminaría su historia, pero no su leyenda. Rasputín es difícil de creer. ¿Te atreverías a entrar a la cárcel más temida de Rusia? ¿Soportarías estar en un sitio donde nunca es posible ver la luz del sol? ¿Qué criminal es más despiadado? ¿El asesino de toda una familia o un caníbal que se comió la carne de su víctima? A continuación, una prisión comparada por muchos a los gulags siberianos en tiempos de la Unión Soviética. Un terror de nuestros días. El delfín negro. Los archivos secretos de Rusia
difícil de creer. En la región de Oremburgo, aislada de Siberia, se sitúa la cárcel más temida de Rusia. La colonia penitenciaria IK-6, mejor conocida como Delfín Negro, por la estatua que sus prisioneros elaboraron y yace en su lúgubre entrada. Se trata de la cárcel más antigua de Rusia, cuyas celdas son ocupadas por violadores, asesinos, mafiosos y hasta caníbales. Tiene una capacidad para 1.600 reclusos, aunque en la actualidad alberga solo 700 personas. Los criminales más peligrosos, los que se calcula han cometido al menos 5 homicidios cada uno. Uno de ellos es Nikolai Astankov, un sujeto condenado a cadena perpetua por asesinar a una familia entera, luego quemar sus cuerpos en el bosque. Astankov comparte celda con Sergei Vinogradov, un gángster ruso acusado del asesinato de 6 personas. Un prisionero que presume de terminar con la vida de un hombre fácilmente, pero jamás, nunca, de un niño o una mujer. Desde el año 2001, las 3 paredes de la colonia penitenciaria IK-6 también acogen a Vladimir Nikolayev, el caníbal más temido de Rusia. Nikolayev asesinó a un hombre accidentalmente y entonces decidió comer su cuerpo tras cortar una a una sus extremidades, cabeza, brazos y piernas, para después freírlas en una sartén. En el Delfín Negro, la muerte no es opción. Sus celdas son de espacio reducido y tienen dobles barrotes diseñados para que les sea imposible ahorcarse. Además, han sido construidas dentro de otras celdas, vigiladas las 24 horas del día, y cada 15 minutos un oficial hace el rondín de rutina. Siempre que uno de ellos se dirija a un recluso, este deberá responder únicamente: sí, señor. En el Delfín Negro no existen comedores, no hay áreas al aire libre. Los presos son alimentados con sopa y pan 4 veces al día. Esto por una ventanilla, y tienen permitido hacer 1 hora y media de ejercicio en otra celda de mayor tamaño, pero al fin cubierta por una malla ciclónica. Darse de un lado a otro es parte de los tormentos que se viven en el encierro, en el Delfín Negro. Para evitar que los reclusos conozcan los pasillos, los oficiales, acompañados de perros, les tapan los ojos y los obligan a caminar en posición fetal, con el cuerpo inclinado hacia abajo, desorientados, de modo que nunca podrían idear un plan de fuga. Y cuando han desocupado la celda, los oficiales se encargarán de revisar minuciosamente el interior para estar seguros de que no hay contrabando ni algo que pudiera indicar que se aproxima un intento de escape. Sin embargo, todos saben que escapar es imposible. Nadie podrá salir del Delfín Negro. Nadie. A menos que sea para dirigirse a un cementerio. El Delfín Negro es difícil de creer.